Bienvenidos a un nuevo espacio de Conversaciones Easy. En esta nueva oportunidad vamos a hablar con el investigador Daniel Schwartz, quien también es académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sole. Daniel, Gracias. mira, para comenzar esta conversación, pensando en tu especialidad que es Economía del Comportamiento y Toma de Decisiones, explícanos a qué se refiere esto y cómo se aplica en el entorno del proceso de consumo. Claro, muy brevemente, esta área lo que trata es tener una mirada descriptiva de cómo las personas toman decisiones y se comportan, es decir, cómo podemos entender e incluso ayudar a las personas a tomar mejores decisiones y desde ahí impulsar y fundamentar políticas públicas relacionadas al consumo. Eso yo diría como en términos breves. Perfecto. Y en ese mismo contexto participaste en un proyecto del rediseño de las cartillas informativas del consumidor financiero. ¿Cómo nace la idea sobre el entendimiento de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito? Mira, hace 4 años comencé a trabajar con una institución financiera que es latinoamericana, y desde ahí se han sumado otras sobre cómo bajar altos niveles de morosidad que estaban presentando las personas. Y para lograrlo implementamos intervenciones que ayudaran a las personas a tomar mejores decisiones financieras. A la fecha hemos realizado estudios con cientos de miles de personas y al mismo tiempo, hace ya varios años también, el Servicio Nacional del Consumidor en Chile ha estado interesado en temas de ciencias del comportamiento y me ha pedido realizar varios cursos en relación con la economía del comportamiento, realización de experimentos y protección de la y los consumidores. Y fue en una de esas instancias que con la subdirección financiera del servicio nació la idea de testear y ver cómo podemos rediseñar el estado de cuenta de tarjeta de crédito en Chile. Y la gracia es que ellos cuentan con un equipo preparado y sobre todo con ganas de colaborar. Perfecto. Oye, ¿y cuáles fueron las etapas del estudio y qué conclusiones pudieron tener o llegar con esta situación? Mira, en primer lugar es importante señalar que este trabajo lo realizamos con Ricardo Montoya, que ahora está en la Universidad Católica, con Andrés Fernández, Alejandra Puente, el equipo del CERNAC y un equipo del Ministerio de Economía, por lo cual hubo un esfuerzo bien colaborativo que tenía como pilar una metodología científica, pero que apuntaba también a una política pública dentro de la agenda antiabuso que se propuso a partir del estallido social en el 2019. Y ahora sí, las etapas del proyecto, y esto es muy parecido a cómo hemos desarrollado otros proyectos con equipos del instituto. Comienza con una etapa cualitativa para entender las concepciones existentes en un problema, de manera que la etapa cuantitativa, que es el grueso del proyecto, tenga las distinciones que usan las personas en su diario vivir, ¿ya? Y luego está la parte del diseño experimental, que ya es la parte cuantitativa, donde se debe velar por los modelos estadísticos de análisis que uno quiere utilizar y que respondan a ciertas herramientas que uno va a examinar en este diseño experimental, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, lo que hicimos con ese diseño experimental es realizar un experimento aleatorio, de manera que las conclusiones que nos permitan determinar qué harían las personas frente a distintos estados de cuenta de tarjeta de crédito, que es bien distinto a preguntar a las personas qué les gustaría hacer. Acá es qué harían las personas frente a distintos estímulos, y eso fue lo que estudiamos. Y finalmente lo que uno hace básicamente es ver la recopilación de datos, aplicación de modelos estadísticos para llegar a los resultados y conclusiones. Pero esos estímulos, ¿cuáles fueron? En general, el levantamiento que hicimos tanto en la parte cualitativa como al inicio de la parte cuantitativa, a través de ciertos pilotos, vimos ciertos hallazgos que cambios en los estados de cuenta hacían que las personas no solamente entendieran mejor, sino que estuvieran dispuestas a pagar más, ¿ya? Entonces estas mejoras yo las resumiría en 3. Una fue incorporar información sobre las consecuencias de pagos menores al total facturado, con un formato de advertencia, algo que yo ya había testeado en otros experimentos más grandes también. Lo segundo fue disminuir la relevancia que tenía el pago mínimo como capturador de atención. En general la evidencia ha mostrado que el pago mínimo captura mucho la atención y puede hacer incluso disminuir a las personas el pago o ni siquiera aumentarlo. Y el tercer elemento era explicar conceptos en forma más sencilla, incluso utilizar ejemplos. Perfecto. Entonces, en base a esas mejoras, esos cambios, ustedes también pueden concluir que la mayoría de las personas hace el pago mínimo dentro de sus estados. No, a diferencia de lo que ocurre en otros países,
aquí el pago mínimo, que varía mucho más que en otros países, no lo hace la mayoría, pero hay un porcentaje relevante que sí lo hace, ¿ya? El problema es que no hay problema con que la gente pague en sí el mínimo, el tema es que si la gente está entendiendo qué significa pagar el mínimo, sobre todo qué significa cuando están pagando menos que el total facturado, cualquier monto, y cuando están pagando menos que el mínimo o no pagando. Ese yo creo que es el punto. ¿Y podemos explicar un poco brevemente qué significa efectivamente no hacer eso? Sí, claro, cuando las personas pagan menos que el pago mínimo o no pagan, están incurriendo en intereses de mora, ¿ya? Que pueden ser intereses altos, e incluso podrían incurrir en gastos de cobranza, ¿ya? Que les cobran las emisoras de tarjeta de crédito o los bancos. Y cuando la gente no puede pagar incluso el mínimo, pero paga menos que el total facturado, las personas pagan de todas formas intereses adicionales, ¿ya? Intereses que se llaman rotativos, por el monto no pagado. Entonces, las personas de todas formas van acumulando intereses, y si bien eso puede ser una decisión que las personas toman, si es que no están entendiendo las consecuencias de ello, ahí creemos que hay un problema en el cual podemos intervenir y ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Perfecto. Entonces, parte de los beneficios que trae esa investigación es este entendimiento. ¿Y qué otros beneficios podemos distinguir de los resultados a los que ustedes llegaron? O sea, lo que reveló el estudio es que primero que las personas a través de un rediseño del estado de cuenta entienden mejor las consecuencias de pagar menos que el mínimo, menos que el total facturado, e incluso están dispuestos a pagar más, ¿ya? Y eso es consistente con evidencia que yo he realizado con experimentos de campo, en el cual este tipo de herramientas ayuda a que la gente pague más y disminuyan los intereses en forma muy relevante. Y con esto lo importante es que se va disminuyendo la tasa de morosidad y el sobreendeudamiento que existe. Perfecto. ¿Y esta investigación, de qué otra forma la podemos aplicar al día a día, quizás en situaciones más cercanas, no tanto como razonar un estado de cuenta? O sea, ¿te refieres en qué otras situaciones se aplica este tipo de metodologías y herramientas? Claro. Mira, en muchas situaciones, solo por ejemplo, mi propia investigación se centró por varios años en temas de energía y consumo sustentable, donde entender cómo incentivar a las personas es súper importante, y no solamente explicar y entregar más información, sino que a veces hay que buscar otro tipo de herramientas para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en el cual hay un beneficio común. Estamos comenzando ahora un par de proyectos con una clínica y un hospital para ver el tema de que las personas no van a sus citas médicas o no terminan sus terapias, ¿ya? Entonces ahí también hay un problema conductual que es muy interesante ver cómo resolver. Y aprovechando también la coyuntura, en Estados Unidos hace poco salió un estudio utilizando herramientas conductuales del tipo de las que usamos en el estado de cuenta para aumentar las tasas de vacunación por el COVID-19. Entonces, en fin, yo creo que hay grandes oportunidades para hacer investigación aplicada y colaborativa que introduzcan metodología y conocimientos de las ciencias del comportamiento. Daniel, ya terminando esta entrevista y espacio de conversación, quería saber si tú, en base a esta investigación o a otras cosas, puedes sacar como una especie de conclusión general sobre cómo se ve la educación financiera en Chile, porque un estado de cuenta es difícil de entender a la larga. Entonces, ¿necesitamos un reforzamiento dentro de esas temáticas, crees tú? Sí, yo primero concordar de que el estado de cuenta actual es imposible de entender. ¿Ya? Una de las cosas que levantamos desde un comienzo y que no nos sorprendió es que no solamente que era difícil de entender, sino que habían conceptos que se entendían en forma equivocada, ¿ya? Que podían llevar a peores decisiones que si no hubiera estado la información. En cuanto a la educación financiera, mira, la evidencia más reciente muestra que pequeños cursos de educación financiera en general no tienen mucho impacto. Lo que se está promoviendo más en otros países, y entiendo que de cierta forma en Chile, es cómo incorporar ojalá educación financiera en los colegios. No sabemos el impacto que va a tener eso, porque son medidas más de largo plazo, pero seguramente van en el camino correcto. Lo que sí creo yo que hay que entender que aun cuando hay educación financiera, tenemos muchas cosas en nuestras cabezas, estamos preocupados de 1000 cosas al mismo tiempo, y necesitamos que la información que utilizamos para tomar decisiones financieras, en este caso, que pueden ser decisiones de tarjeta de crédito, pero también pueden ser decisiones de inversión, de endeudarse para una hipoteca,
para pedir un préstamo. Toda esa información, aunque haya educación financiera, necesitamos que esa información venga de una forma que las personas puedan tomar decisiones entendibles, que básicamente entiendan las consecuencias que significan y que estén moderadas de una forma descriptiva. Yo siempre digo descriptiva en el sentido que hacemos las personas, no que nos imaginamos que deberíamos hacer. Y desde ese punto de vista yo creo que hay espacio para mejora siempre. Perfecto. Daniel, te quería dar muchas gracias por este espacio de conversación y ojalá después podamos tener otro momento para hablar de alguna otra investigación que estés haciendo. Un gusto, muchas gracias a ti, Soledad.